Bueno, me siento muy feliz de estar un domingo con ustedes. Yo siempre estoy todos los domingos con ustedes, pero ya hace creo que sí, más de 6 meses, creo que desde el año pasado yo no estoy aquí adelante. Y durante estos 6 meses y más, he tenido una relación con Dios demasiado diferente y distinta. Y algo que ha pasado hace un tiempo y es que he comenzado a leer mucho, pero no libros de autoayuda ni nada de eso, sino muchos libros de fantasía, de guerras, de reinos. Y como les digo, a mí me encanta leer mucho las historias de fantasía. Y en estas historias de grandes reinos que encontramos castillos inmensos, guerras, coronas, reyes, reinas, y casi todas coinciden con algo igual. Cuando el rey entra en una habitación, todos se ponen de pie. No sé cuántos de ustedes han visto de pronto ver estos documentales de ciertos reyes que han habido aquí en la tierra y que siempre al momento de entrar hay como una alfombra roja y hacen la venia, Dios mío, tenemos que estar inmaculados mientras pasa el rey o la reina. Y todos estos patrones se ven mucho tanto en los libros de fantasía o como en los documentales, en películas y en muchas cosas más. Y ocurre que cuando el rey, que estamos hablando del rey en las películas, en estas historias de fantasía, cuando ocupa su trono, nadie espera que sea él quien se mueva, ¿verdad? Porque él es el que se ha sentado en el trono. Él no se va a mover. Y son los demás quienes se acercan a servirlo, quienes se acercan a atenderlo. Y así constantemente tú y yo hemos entendido lo que es la grandeza, ¿verdad? Cómo se ve, wow. Pensamos que mientras más autoridad tiene una persona, menos necesidad tiene de inclinarse delante de alguien. Yo, en verdad, aquí en la tierra nunca he visto, ni en un documental, ni en un libro, nadie, de un rey que tenga que inclinarse delante de alguien. Yo no lo he visto. Y un rey siempre está rodeado de personas dispuestas ¿a qué? A atenderlo. Hay quienes preparan su mesa, quienes abren las puertas. Ellos ni siquiera abren las puertas, ellos no tocan las puertas. Ellos son los que les abren las puertas, las que le pasan las cosas a su mesa, todo. O sea, cada una de las necesidades siempre se las suplen a ellos. Y mientras yo con el tiempo con Dios preparaba este mensaje, me daba cuenta que mientras más alto está su lugar, más personas hay sirviéndolos. Entre más rango en la jerarquía, no es el príncipe ni el que sigue, no, el rey que tiene mejor rango, que está en mayor rango, siempre hay gente sirviéndolo. Y en verdad yo creo que ni tú ni yo nos hemos imaginado que el rey sea quien tome el lugar del siervo, ¿verdad? Yo no creo que, y no he visto que haya un rey aquí en la tierra, en Inglaterra, en Holanda, en cualquier otro país, que haya tenido y que haya querido ser siervo primero. Yo nunca lo he visto. Y por eso hoy quiero que, así como tú ves que esto es un cine y es una experiencia como de película, hoy quiero que tú vayas conmigo a una historia. Que hoy puede que estés como, tengo un poquito como que de sueñito, pero no. Hoy tú vas a aprender tu imaginación y hoy tú me vas a acompañar en una película. Vas a abrir el libro conmigo, como los montones de libros que yo tengo, y vamos a acompañarme a escuchar Juan 13. Y Juan 13 resulta tan sorprendente porque yo no sé si ustedes sabían, pero Juan fue testigo ocular. Él vio, él oyó y vivió junto a Jesús durante esos 3 años de ministerio. O sea, él no es que solamente escuchó que alguien decía, no, él vio, él escuchó, él vivió todo en carne propia. Y él nos lleva a una habitación donde todo lo que creemos acerca del poder comienza a romperse. Imagínense que es de noche. Aquí afuera está de día, pero imagínense que era de noche y la mesa estaba preparada. Jesús estaba cenando con los 12 hombres que habían caminado con él durante los últimos años. Ellos habían visto que milagros que nadie más había visto y que nadie más podría explicar. Ellos habían visto sus enseñanzas y habían sido testigos de su autoridad. Sin embargo, todavía ellos no conocían completamente el corazón de su rey y habían caminado con él. Y aquella noche habían llegado caminando cansados, agotados, y esos caminos no fue que fueran limpios, ¿no? Esos caminos llenos de polvo, de grietas, de piedras, de suciedad. Y mientras ellos caminaban, sus pies en esas sandalias se llenaban de polvo,
Habían heridas en sus pies, sus sandalias estaban sucias y según la costumbre en aquella época, antes de sentarse a la mesa, debían lavar los pies de cada invitado. Lo que pasa es que en la habitación que tú y hoy estamos, porque imagínate que estamos en esa habitación, lo que ocurre en la habitación es que está todo lo necesario. Estaba la vasija, estaba el agua y estaba la toalla. Todo lo necesario estaba aquí. Y ustedes dirán, pero ¿quién fue el que lo cogió y se puso a limpiar los pies de los discípulos? Aquí tuvo que haber alguien que estaba atento. Y la necesidad era evidente. Imagínense unos pies sucios, así llenos de heridas. Y la necesidad era evidente. Solo faltaba alguien dispuesto a tomar aquella toalla. Y aquella toalla, solamente una persona. Ojo, ninguno de los discípulos se levantó. Y quizás cada uno esperaba que otro lo hiciera. Yo creo que Pedro estaba, y a ver, ¿quién es el que se va a levantar para coger esa toalla? El maestro está mirándonos. Y uno imaginaría, ¿quién se va a levantar? Quizás todos pensaban que aquella era una tarea demasiado pequeña para ellos que habían caminado y habían presenciado. Lo cierto es que todos querían estar cerca del rey, pero ninguno quería ocupar el lugar del siervo. Ninguno quería hacerlo. Y entonces, en esta historia, mientras tú estás conmigo, algo ocurrió que ninguno de ellos habría imaginado. El único que realmente merecía ser servido se levantó de la mesa. El único que merecía ser servido se levantó de esa mesa. Él dejó al lado su manto, tomó la toalla que nadie había querido tomar, que estaba ahí, había una necesidad, pero nadie la quería tomar. Él echó agua en la vasija y comenzó a caminar ante sus 12 discípulos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia en la que Jesús tiene este acto de amor y hemos dicho, ¡ay, qué hermoso Jesús! Yo me imagino el silencio en aquella habitación. No se escuchaba nada. Nadie entendía lo que estaba pasando. Lo único que se escuchaba era el agua cayendo sobre la vasija mientras Jesús se arrodillaba delante de ellos, uno por uno. Eso era lo que se escuchaba, delante de hombres que sí que lo amaban, pero que todavía ellos no habían comprendido cuántos Jesús los amaba a ellos. Y si, yo no sé si aquí donde tú estás, todavía tú no llegas a comprender cuánto Jesús te ama a ti. Y hoy quiero que a través de lo que hoy vamos a vivir, tú hoy te quites tus zapatos imaginarios y hoy tú te permitas vivir lo que Juan vivió, lo que Pedro vivió, lo que sus discípulos vivieron. Él estaba delante de hombres que pocas horas después tendrían miedo y huirían. Delante de Pedro, que él aseguraba estar dispuesto a morir por su maestro, pero de que antes de que amaneciera, él lo iba a negar 3 veces. Y aún así, Jesús tomó sus pies entre sus manos. Los pies de Pedro no estaban totalmente sucios para él. No eran pies horribles para él. Pero aquella noche Jesús no estaba enseñando simplemente cómo sirve un discípulo, porque hemos visto esta historia en cómo uno debe servir, pero Él no estaba enseñando solamente esto. Él estaba revelando cómo ama al Rey del universo. Y ahí donde tú estás, quiero que tú hoy comprendas cuánto te ama el Rey. Sí, el Rey que hablamos la semana pasada, que vive en el reino, que el reino, pero ¿tú sabes quién es el Rey de ese reino? Tú has escuchado hablar de Él, pero tu corazón no lo ha conocido. Y antes de pedirles Jesús que hicieran algo por Él, Él decidió hacer algo por ellos. Antes de entregarles una toalla, Él se arrodilló delante de su necesidad. Y quizás antes de preguntarnos cuánto estamos dispuestos por hacer para Jesús, yo creo que hoy necesitamos detenernos y contemplar la escena que estamos viviendo, porque estamos siendo partícipes de esa escena, porque aquella noche ocurrió algo que nadie habría esperado. El Rey, sí, el Rey, o sea, no alguien más, el Rey no pidió que alguien se arrodillara delante de Él. Ese Rey fue el que decidió arrodillarse delante de nosotros.
Ese es el rey al que hoy tú te estás presentando. Hoy tú no tienes que ir como un plebeyo, como le dicen, corriendo detrás de él. Pasa por aquí, no toques el suelo. No, él decidió arrodillarse delante de ellos. Y así como esto es una escena que estamos viviendo, y hay varias partes de esta escena. La primera que quiero hablarte es que todos vieron la necesidad, ¿verdad? Pero solo uno, y ese fue Jesús, el que tomó una toalla. Una toalla y ya. Y yo creo que mientras nos imaginamos este momento, en aquella habitación nadie se movía, así como estamos nosotros, nadie se movía. Todos podían ver exactamente la misma escena que tú y yo estamos viviendo. 12 pares de pies cubiertos de polvo, una vasija con agua y una toalla esperando a ser utilizada. Esa toalla está seca, totalmente seca. Y había una necesidad. La necesidad era totalmente evidente. No hacía falta que Jesús dijera una sola palabra. Todos sabían lo que debía hacerse, pero ninguno estaba dispuesto a ocupar el lugar del siervo. Nadie. Había una necesidad de 12 pares de pies sucios. Y nadie iba a lavarle los pies al otro. Y entonces Jesús hizo algo completamente inesperado. No buscó el responsable. ¿Quién es el del último rango? A ver quién lava los pies de todos. No preguntó quién se iba a levantar. No avergonzó a sus discípulos por su indiferencia. Él simplemente tomó la toalla. Y en Juan 13, del 3 al 5 dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría ¿a quién? A Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía en la cintura. Hay un detalle que a mí me parece totalmente hermoso, y es que Juan pudo haber comenzado diciendo simplemente que Jesús lavó los pies de sus discípulos, como acortando, ¿no? Como que bueno, y el punto es que él lavó los pies. Juan pudo haber dicho eso porque él estaba ahí. Sin embargo, antes de contarnos lo que él hizo, decide decirnos lo que Jesús sabía. Sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba. Jesús sabía quién era. Jesús no se arrodilló porque se sentía humillado. No. Él se arrodilló porque sabía quién era. Sabía que el Padre había puesto toda autoridad en sus manos. Es como si Juan quisiera que entendiéramos tú y yo que Jesús no se arrodilló porque él olvidó quién era. Se arrodilló precisamente porque él sabía quién era. Y ahí donde tú estás, tal vez tú no sabes quién es tu rey. Tal vez tú lo has servido, tal vez tú has oído de él, pero tú no sabes quién es él totalmente. Tu corazón no lo conoce. Y esto cambia por completo la escena. Nosotros, los seres humanos, tú y yo, solemos pensar que mientras más autoridad tiene una persona, pues como el jefe, menos necesidad tiene de inclinarse delante de alguien. Nunca hemos visto un jefe que diga: yo hago el trabajo por ti, tú tranquilo, vete a descansar. Yo no he visto un jefe así. Yo nunca he visto una persona que aquí en esta tierra tenga mayor jerarquía y diga: tú tranquilo, que yo lo hago por ti. Nunca. Imaginamos que la grandeza siempre busca los lugares más altos y que el poder consiste en ser servido. Pues déjame decirte algo súper importante, y es que Jesús revela una grandeza completamente distinta. El único que realmente tenía derecho a permanecer sentado fue el primero en levantarse. Él se levantó por ti. Él se levantó por ti. El único que merecía ser servido fue primero en servir. Él fue el que sirvió. Él te sirvió a ti. Pero tú aún no te has dado cuenta. Y hoy tú estás ahí con esos pies sucios, llenos de polvo, llenos de heridas, un poco magullados. Pero tú todavía no entiendes que Él te sirvió a ti, que Él se arrodilló ante ti. Y antes de pensar en nosotros, de llevar esto hacia nosotros, quisiera por un momento que nosotros pudiéramos contemplar a Jesús. Que a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Hablamos de Él y se nos olvida contemplarlo a Él.
no pasemos tan rápido de esta escena simplemente porque, toca pasar a la otra. Imaginemos lo que Juan estaba viviendo aquella noche. Frente a él, imagínense, estaba el mismo maestro con quien había recorrido un montón de lugares. El mismo Señor al que había visto hacer milagros que no podía explicar, no entendía cómo. Y ahora lo veía arrodillado. ¿Cómo era posible esto? Sosteniendo unos pies cubiertos de polvo en sus manos. Y ahorita que escuchábamos esta adoración de imaginar esas manos, imaginen las manos de Jesús. Ahí delante de ustedes. Unas manos llenas de amor. Esas mismas manos que tocaron el leproso cuando todos los demás se alejaban de él. Esas mismas manos son las mismas que tomaron la mano de la hija de Jairo y la levantaron de la muerte. Esas mismas manos que partieron 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas. Esas mismas manos que levantaron a Pedro cuando comenzaba a hundirse en el mar. Y son las mismas manos que hicieron callar al viento y las olas. Esas mismas manos son las que te sostienen a ti. Esas mismas manos son las que te sostienen a ti. ¿Qué manos? ¿qué manos? ¿Qué manos tan hermosas? Yo creo que a veces se nos olvida esas cosas. Y ahora tal vez nosotros no estábamos viendo un milagro que levantó a una persona de la muerte. Y uno, ¡wow! Tal vez nosotros no estábamos viendo eso. No estábamos viendo cómo hacía, partió otros panes y después se alimentó a más personas. No, nosotros no estábamos viendo eso. Él estaba sosteniendo unos pies cansados, llenos del polvo del desierto. Y yo no sé si tú ahí donde estás tienes esos pies cansados. Yo no sé si de la semana, del mes o del inicio de año, hoy tus pies están cansados. Y tú ya no sabes qué hacer. Ya te has echado la pomadita, ya te has aplicado aceite, pero tú no sabes qué más hacer por ellos. Y mientras más contemplamos esta escena, más entendemos que la autoridad de Jesús nunca tuvo como propósito alejarlo de las personas. Ese nunca fue su propósito. Todo lo contrario, comunidad, su grandeza fue precisamente la que se acercó a nosotros. Escuchen muy bien, ninguna necesidad humana fue demasiado pequeña para su amor. Ni la más pequeña. No. Ningún detalle de nuestra fragilidad fue tan insignificante como para que Él decidiera decir, eso no importa. El rey del universo, sí, de este, porque Él reina acá. El rey del universo encontró dignidad en hacer aquello que nadie más quiso hacer. Él encontró dignidad ahí. Y a veces a nosotros nos cuesta servir a los demás. Nos cuesta servir a nuestra familia. Nos cuesta servir a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestro amigo. Nos cuesta porque decimos, eso es tan indigno. Y Él encontró dignidad ahí. Muchos y muchas estamos en el fondo pensando que primero debemos limpiarnos para después acercarnos a Él. Creemos que cuando superamos esa lucha, cuando dejamos, ese pecado atrás, cuando limpiamos la herida, entonces podremos volver con confianza delante de Él, cuando por fin esté limpia. Vivimos, no sabemos, porque yo sé que lo vivimos. Vivimos como si el amor de Dios comenzara cuando finalmente logramos convertirnos en la persona que siempre quisimos ser. O sea que cuando estemos 10 de 10, cuando estemos super crack. No. Pero Jesús nunca actuó de esa manera. Él no esperó que aquellos pies estuvieran limpios para acercarse. Se acercó precisamente porque estaban sucios. Y yo nunca he visto algo así en esa tierra con los reyes que vemos. Es que hay que estar bañado 3 veces para acercarse a alguien con mucha jerarquía. Y a Él no le importó que nuestros pies estuvieran sucios. Al contrario, no tenían por qué estar limpios. Y hoy te lo digo a ti, que tú estás porque tú sabes que el polvo no fue un obstáculo para su amor. Ese polvo que hoy tú cargas en tus pies no fue un obstáculo para su amor. Fue la razón por la que el Rey de este universo tomó la toalla para limpiarte a ti.
Esa es la razón. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando éramos perfectos y limpios. No, eso no dice. Cuando éramos pecadores. Eso significa que Jesús, sí, el Rey, nunca ha amado una versión perfecta de nosotros, porque esa versión nunca ha existido. Wow, o sea, y uno que trata de hacer 10 de 10, checklist, lo hice mejor, y es que esa versión nunca existió, ¿verdad? Él decidió acercarse cuando nuestra realidad era diferente. Él sabía quién era Pedro. Él no estaba lavando los pies diciendo: ay, Pedro, yo te amo, yo sé que tú jamás me fallarías. No. Él sabía quién era Pedro. Él sabía quién eran sus discípulos. Él sabía lo que harían unas horas después. Él conocía y Él conoce tus debilidades, tus miedos y tus futuras caídas. Sin embargo, nada fue suficientemente grande para retrocederlo a Él. Su amor fue más grande que el polvo que encontró en tus pies. Fue más grande. Y a veces creemos que esa lavada de pies simplemente fue una escena más. No nos damos cuenta de nada más. Cuando comprendemos esto, nuestra manera de acercarnos a Dios cambia por completo. Nosotros dejamos de intentar de convencerlo que somos suficientemente buenos. Yo ya hice esto, ya hice lo otro, yo creo que estoy bien. Dejamos de creer que así es nuestra relación con Él. Comenzamos a acercarnos con la confianza de quien sabe que necesita desesperadamente de su gracia. Yo necesito desesperadamente su gracia. Ya me fue dada. Nosotros, yo no quiero que tú vengas a impresionar a Dios. Hoy no quiero que te pongas ese calzado de impresionarlo a Él. Hoy yo quiero que sepas que nosotros vinimos porque reconocemos, y tal vez hoy tú no sepas por qué estás aquí, pero yo sé que el Padre sabe que vinimos porque reconocemos que Él puede hacer en nosotros lo que jamás tú y yo podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Démosle un fuerte aplauso a Él. Porque Él sabía que en nuestras propias fuerzas no lo íbamos a poder lograr. Hebreos 4 del 15 al 16 dice, creo que una de las porciones más hermosas de su palabra, y es: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas. El Rey, ¿cómo así? Enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que ¿qué dice? Acerquémonos con toda confianza al trono de hierro, de oscuridad, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, ¿qué sucederá? ¿Seremos esclavos? ¿Seremos siervos? ¿Qué sucederá? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Eso es lo que dice su palabra para ti hoy. Yo creo que muchas veces nos perdemos entre esta porción de la palabra y no nos damos cuenta que dice el trono de la gracia. Estamos hablando de un rey, ¿verdad? ¿Dónde vive ese rey? En el trono de la gracia. Y creo que después de nosotros contemplar a Jesús con una toalla en sus manos, esa frase adquiere un significado completamente diferente, porque el rey que hoy está sentado en ese trono es el mismo, exactamente el mismo rey que un día se levantó de la mesa para arrodillarse delante del polvo de sus discípulos. Ese es el mismo rey. El mismo que sostiene toda autoridad en el cielo y en la tierra fue el que decidió acercarse a la parte más sucia del camino recorrido por aquellos a quienes Él amaba. Ese es nuestro rey. Él no permanece sentado en un trono quedándose quieto y esperando, ¿ahora quién me traerá la comida? Él es quien se levanta. Él es quien desciende. Imagínenselo a Él caminando. Y cada vez que Él pasaba delante de un discípulo, Él tenía que levantarse y descender. Imagínenselo. Y algo que me encanta en esta segunda escena, en esta misma habitación, es que Pedro quería hacer algo por Jesús.
Pero Jesús quería hacer algo por Pedro. Aquí hay como un coso de quién no, quién sí, quién no. Y Jesús continúa caminando por aquella habitación. Uno a uno fue levantándose y lavando los pies de sus discípulos hasta que llegó ¿a quién? A Pedro. Ay, Pedro. Podemos imaginar a Pedro observando toda la escena desde hace varios minutos. Él estaba sentado y él estaba ahí viendo cómo Jesús se arrodillaba delante de cada uno de ellos. Y mientras más él veía cómo él se iba arrodillando uno por uno, seguramente él estaba, Dios mío, viene mi turno. Viene mi turno. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Él sentado ahí como, ay, Dios mío. Ay. Venía su turno. A él le iban a lavar sus pies. Y aquello para él simplemente no tenía sentido. El maestro no debía estar en el suelo. No, eso no podía suceder. El rey no debería estar sosteniendo esos pies llenos de polvo, de suciedad. No. Y mucho menos los suyos, pensaba Pedro. Juan 13, del 6 al 8 dice: cuando Jesús llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó: ahora no lo entiendes, no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y Pedro, ¿qué contestó? No, Dios mío, pero es que Pedro no entendía. No, jamás me lavarás los pies. Y Jesús, ¿qué le contestó? No, póngase. No, él nada más le dijo: si no te lavo, no vas a pertenecerme. Si él hoy está aquí y quiere lavarte tus pies, no es porque él pretende que tú hoy vayas a salir perfecto, es porque él sabe, y tal vez tú hoy no lo entiendes, pero él te los quiere lavar porque él quiere que tú le pertenezcas a él. Ahí donde tú estás, tú no eres una persona que está aislada, que está sola. Él desea que tú entiendas que esos pies que nadie podría limpiar, ni que tú mismo podría limpiar, él se iba a arrodillar por ellos. Ese es el rey al que hoy tú estás delante de él. Ese es. Durante mucho tiempo pensé que Pedro simplemente estaba, ay, como siempre, siendo impulsivo. Y Dios mío, pero Pedro, ¿por qué otra vez? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Y sin embargo, cuando más contemplamos esta escena, más convencida estoy que ocurrió algo profundo dentro de él. Ojo, quiero ser muy clara. Pedro no estaba rechazando a Jesús. Él no estaba diciéndole: no te amo, Jesús, no quiero. Él estaba rechazando la idea de necesitar que Jesús haga algo por él. Y tal vez hoy tú estás aquí diciendo: yo lo amo porque él ha sido bueno. Pero tal vez hoy tú estás rechazando la idea de que Jesús siente, ama, te quiere a ti. Y nos resulta más fácil entregar que recibir, así como Pedro. Puede imaginarse dando su vida por el maestro y dando espada y peleando por él, pero él no puede aceptar que su maestro se arrodille para servirlo. Y aquí, mientras nosotros nos detenemos en esta escena, quisiera que tú te hicieras dos preguntas, te las hagas tú mismo. ¿Y si ese también ha sido nuestro problema? ¿Y si nunca nos costó amar a Dios? No, tal vez no fue eso, sino creer que Dios realmente nos ama a nosotros. Porque amar a Dios de alguna manera nos hace sentir que tenemos el control, ¿verdad? Porque decidir nosotros amar y que se base nuestra relación en que nosotros decidimos amar es como tener el control. Nosotros decidimos cuándo servir, cuándo obedecer, cuándo ir a la iglesia, cuándo amarlo a Él, cuándo levantar nuestras manos. Pero dejarnos amar es diferente. Dejarnos amar es diferente. Dejarnos amar, ¿saben qué implica? Reconocer que hay cosas en nosotros que jamás podríamos arreglar por nuestras propias fuerzas. Significa aceptar que necesitamos que alguien haga por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer. Dejarnos amar es diferente. Y eso fue exactamente lo que incomodó a Pedro. Pedro no decía: no te amo, maestro. Él no entendía cómo él se podía arrodillar delante de él. Él no era que tenía orgullo porque se sentía superior a Jesús. Era un corazón que todavía no sabía descansar en la gracia. Y tal vez hoy tú estás aquí diciendo: te amo, Señor, te amo, tú eres fiel. Pero tú aún no has descansado en la gracia del Rey. Él podía imaginarse peleando por Jesús, ¿verdad? Podía imaginarse muriendo por Jesús. Él podía imaginar todo eso. Lo que él no podría imaginar era Jesús arrodillado delante de él. Porque recibir una gracia que no hemos ganado siempre será mucho más difícil, ojo, para el corazón humano que intenta ganarla por sus propios méritos.
Hoy tú tienes gracia, déjame decirte, claramente no la merecemos. Y si tú estás intentando ganar gracia mediante tus esfuerzos, te vas a cansar. Y tal vez hoy tú estás aquí cansado, agotado, herido. Y si somos honestos, si en verdad somos honestos aquí, no conmigo, con el Señor, tú y yo hemos vivido esa situación. Nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Ayuda. Nos cuesta admitir que todavía hay áreas en nuestra vida que no podemos cambiar nosotros mismos. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir la fe como si todavía tuviéramos que demostrarle algo a Dios. Pensamos que primero debemos vencer aquella lucha, dejar atrás aquel cosa que no nos gusta y sanar completamente para acercarnos a Él. Pero les cuento algo, el evangelio nunca ha funcionado así. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor verdadero. Si te han dicho que esto es amor, eso no es real, lo siento mucho. El amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor no consiste en que yo lo ame a Él. Ojo, eso es, yo lo amo. Pero consiste en que Él nos amó primero. Él a ti te amó primero. Él a ti te amó primero. Repítelo, Él a mí me amó primero. Él a mí me amó primero. Cuán grande es nuestro Rey. Juan no dice que Dios correspondió a nuestro amor. No dice, y nosotros lo amamos primero y ahí sí Él los amó después. No significa que correspondió a nuestro amor. Dice exactamente lo contrario. Todo comenzó porque Él nos amó primero. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. La religión siempre nos va a decir: haz lo suficiente para acercarte a Dios. Tienes que hacer más esto. Ahora sigue esto. Y luego pasa a esto. ¿Qué dice su palabra? Dios ya decidió acercarse a ti. Antes de que Pedro pudiera hacer algo por Jesús, Jesús ya estaba arrodillado delante de él. Antes de que Pedro entendiera el amor de Cristo, Cristo ya estaba amándolo. Y mientras tú estás aquí tal vez diciendo: ay, Dios mío, pero yo tengo que demostrarle cuánto lo amo, y yo ya he hecho esto, el otro, y me he hecho esto, el Padre ya te ha amado. Y mientras preparaba este mensaje, no podía dejar de pensar en una temporada muy específica en mi vida. Durante años yo sentí que esos eran mis pies, como los de Pedro. Recuerdo muchas noches encerrada en mi habitación. Muchas noches. Antes, pues obviamente yo compartía cuarto con mi hermana, luego no compartí cuarto con mi hermana. Y durante años viví encerrada en mi habitación y yo amaba profundamente a Jesús. Y yo decía que lo amaba. Yo decía que lo amaba. Pero había una parte de mí que nadie veía. Durante muchos años de mi vida luché contra la pornografía. Y yo creo que eso jamás lo he dicho acá. Pero durante muchos años fue así. Y yo, mientras comprendía su amor, decía: mis pies están muy sucios. ¿Cómo Él va a querer limpiar mis pies? Están muy sucios. Y una y otra vez caía, y una otra vez me levantaba, y otra vez le pedía perdón, y otra vez me levantaba y caía. Y volví a sentir que mis pies estaban demasiado sucios para Jesús, como para que Él quisiera acercarse a mí. Estos pies que Él los creó, que Él los diseñó. Su palabra dice que Él ya sabía de mí antes de nacer. Y yo no podía creer que Él quisiera limpiar mis pies porque estaban muy sucios. Y tal vez hoy tú estás ahí y no te das cuenta cuán sucios están tus pies. Pero hoy entiendo que mi corazón era muy parecido al de Pedro. Yo pensaba que era a mí quien le correspondía solamente arrodillarme delante de Él. Sentía que primero tenía que limpiar mi vida y sacudirme yo los pies y echarme agüita. Yo misma soy la que me voy a echar agua y me voy a limpiar.
creía que todo dependía de mí. Vencer aquella lucha y convertirme en la mujer que Él esperaba entonces que yo fuera para acercarme con confianza delante de Él. Mientras tanto, yo seguía mostrándole una versión perfecta de mí. Yo servía, oraba, sonreía, la pasaba chévere. Ay, yo soy una bacana, yo soy muy jocosa, me río, guau, guau, guau. Y durante mucho tiempo pensé que Jesús estaba esperando a que primero yo limpiara mis pies, para así yo poder acercarme a Él, ¿verdad? Hasta que el Señor comenzó a transformar mi corazón. Comenzó a transformar por completo mi relación con Él. Y hoy tú no estás aquí porque, ay, esto depende de mí, Señor. Hoy tú estás aquí porque el Rey del Universo decidió amarte primero. Porque el Rey del Universo a pocas horas iba a morir y su acto de amor fue lavarle los pies a sus discípulos. No fue decirle solamente síganme y ya. No fue decirle solamente ámenme y ya. No fue decirle les prometo. No, su milagro, su acto de amor fue lavarle los pies a sus discípulos. Arrodillarse, colocar sus rodillas en los pies, en esos pies ahí sucios. Su acto de amor antes de ir a la cruz fuiste tú. Ese es el acto de amor de Él. Dale un fuerte aplauso a Él, porque ese es su amor. Y Él era quien había tomado la toalla, porque Él conocía el polvo que había en mis pies. Y ese día y cada día, porque es un acto de cada día, reconozco y entiendo que mi vida no consiste en convencer a Dios de que me amara. No. Yo por muchos años decía una frase y era de que era un poco doble cara, porque quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí y mis palabras eran, es que tengo que convencerlo de que él se sienta orgulloso de mí. Y lo que yo no sabía, sino hasta que sané mi relación con Dios, era de que mi papá ya me amaba a mí. No había nada que yo hiciera o dejara de hacer para que mi papá me dejara de amar. Y aquí donde tú estás, no hay nada que tú hagas o dejes de hacer para que Él impida, para que Él no quiera, para que Él no desee lavar tus pies. Jesús no estaba lavando solamente unos pies. Jesús estaba enseñándoles que nadie puede seguirlo sin antes dejarse alcanzar por su gracia. Él dice, síganme, vamos, pero tienes que dejarte alcanzar por su gracia. Antes de servir, antes de recibir, antes de entregarle tu vida a Él, tienes y deseo que hoy tú descubras de aquí en adelante cada día de tu vida cuál es tu identidad. Una identidad que no descansa en cuánto puede hacer por Jesús, sino una identidad que descansa en cuánto Jesús ya había hecho por Él. Hoy descansa en esa identidad. Escuchamos que somos hijos de Dios, que Él nos ama, pero no nos hemos dado cuenta que Él ya nos amó primero. Hoy tal vez que esa sea tu lucha. Tal vez te cuesta pensar que Jesús realmente ame estos pies sucios. Por eso las palabras son tan contundentes. Si no te lavo, ojo, no era una amenaza, si no te lavo vas a ver qué va a pasar. No. Si no te lavo. No era una amenaza, era una invitación. Prácticamente era como decirle, Pedro, deja que sea yo el que lo haga. Deja de intentar salvarte tú mismo. Permíteme hacer por ti lo que tú jamás podrías hacer por tus propias fuerzas. Y para ir terminando, el amor que nosotros recibimos es el amor que ahora reflejamos. Me acuerdo que cuando estaba en pandemia, mis papás y mis hermanos, en una época un poco difícil, mi hermano me decía mucho, es que ella es amargada. Y a mí me temblaba el ojo. Uy, Dios mío. Yo decía, yo amargada, jamás. Pero tenía una amargura horrible. Me había cerrado y no era me moleste. Y yo compartía cuarto con Esther y Esther estaba chiquita y Esther, no puedes entrar a tu cuarto. Trágate. Y vivía amargada. Y era porque el amor que yo creía que estaba recibiendo no lo merecía. Y cómo iba a dar algo de lo que no me estaba dejando recibir. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, volvió a ponerse el manto, volvió a ponerse de pie y se sentó a la mesa.
Ellos acababan de ver al rey haciendo aquello que ni el más pequeño de los siervos en esa mesa había querido hacer. Juan 13 del 12 al 15 dice: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: oigan, ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro, señor, y tienen razón, porque eso es lo que yo soy. ¿Qué? Él sabía quién era. Eso es lo que yo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. No dice porque soy el de menor rango, no. Dado que soy el señor y el maestro, les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo, o sea, Él nos dio el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. A mí me conmueve imaginar que Jesús se volvió a sentar enfrente de ellos y no comenzó dando una orden, les hizo una pregunta. ¿Ustedes, de verdad entienden lo que acabo de yo hacer? Como si Él todavía supiera que ellos estaban ante una escena que desafiaba todo lo que ellos habían creído que era Él. Porque ojo, Jesús nunca dejó de ser el rey mientras estaba arrodillado. Jamás, no dejó. No dejó de ser rey cuando tomó la toalla. No dejó de ser rey cuando su autoridad la dejó a un lado. Cuando sostuvo aquellos pies llenos de polvos, no dejó de ser el rey del universo. Su grandeza, ojo, su grandeza no desapareció cuando sirvió. Fue precisamente allí donde quedó completamente revelada. Dale un fuerte aplauso a Él. Ahí, en esa escena, fue donde quedó completamente plasmada la esencia del rey al que hoy tú estás delante. Yo me puedo imaginar a Pedro mirando sus pies mientras Jesús hablaba y decía: y él, Dios mío, ahora mis pies están limpios. Y los ha limpiado Él. Él todavía tal vez podía sentir el agua en sus pies, podía sentir la toalla pasando en ellos, limpiando cada gotica. Ya no eran simplemente sus pies, era el recordatorio de una gracia que él nunca se habría imaginado recibir. Y entonces Jesús dijo algo que cambió la vida de estos hombres. No les entregó una lista de reglas, no les pidió que intentaran parecer mucho más, hicieran y hagan, no. Les dijo sencillamente: hagan con otro lo que yo acabo de hacer con ustedes. Qué importante es ese orden, porque Jesús no entregó una toalla antes de lavar los pies. Primero descendió hasta ellos, primero los amó, primero los sirvió, primero les mostró una gracia que ninguno de ellos merecía. Solo después dijo: ahora vayan y hagan lo mismo. Ese fue el corazón de Él. Y nosotros invertimos el orden muchas veces. Vivimos intentando demostrar que amamos a Dios, servimos para sentirnos suficientes. Y Jesús nunca quiso que sus discípulos vivieran así. Él nunca creó deudas. Él quería que esos corazones fueran nuevos. Él nunca te creó una deuda a ti que tú tenías que pagar. Él creó un corazón nuevo en ti. Y si aquí donde tú estás, tú sabes que Él creó un corazón nuevo en ti, y tú hoy vas a salir de acá permitiendo que Él viva en ti, que Él te ame a ti primero, tú vas a salir sabiendo de que tú no estás saliendo solo. Dale un fuerte aplauso a Él. Y Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Juan probablemente no olvidó esa noche. Él no escribió: nosotros amamos porque decidimos hacerlo. No, Él escribió: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ahí está, escuchen muy bien, y ahí está el verdadero milagro de esta historia. No fue la vasija nada más, no fue el agua que escurría, no fue Juan Pedro, no. El verdadero milagro de esta historia está aquí. Los pies quedaron limpios en unos minutos, pero el corazón de aquellos hombres, y hoy tus pies van a quedar limpios en unos minutos, pero el corazón de aquellos hombres, de nosotros, el corazón de aquellos hombres comenzó a ser transformado por siempre. Jesús no estaba formando personas que supieran lavar pies. Él estaba formando personas que supieran amar como Él amaba. Ese es su corazón. Ese es el corazón de Él. Y al final Jesús nunca quiso que sus discípulos recordaran la toalla que yo traje aquí y ya. Ustedes no vayan a recordar la toalla. Ojo, no saben, Mapu trajo una toalla azul. No, eso no es lo que quiero que recuerden. Él quiso que recordaran su corazón.
porque la toalla fue solamente el instrumento. El verdadero mensaje siempre fue el amor del Rey. Un amor que descendió hasta el polvo de estos pies que ya se ven negros para levantarlos a ellos. Algo que ellos jamás podrían haber hecho por ellos mismos. Y si esa sigue siendo la invitación para nosotros hoy. Para terminar y poder orar, quiero decirte algo importante. Y es que nosotros estamos viendo esta historia, pero se nos pasa por desapercibido un pequeño detalle nada más. Y es que luego de que él lavara sus pies y pasaran otras cosas, él ¿a dónde iba? ¿A dónde iba Jesús después de lavar los pies de sus discípulos? A la cruz. A la cruz. Él ya sabía perfectamente cómo terminaría aquella noche. Sabía que Pedro lo negaría 3 veces. Sabía que, mejor dicho, todos los discípulos dirían, no, conmigo no es. Y huirían. Él sabía que Judas iba a decirle, ay, maestro, ¿cómo te digo que te vendí por 30 monedas? Él sabía todo. Nada de lo que ocurría tomó por sorpresa a Jesús. Y aún así, él dijo, no, yo cómo sé que esto va a pasar. Yo no me arrodillo, papá, eso no es conmigo. No, al contrario. Jesús se arrodilló, sabiendo cómo iba a terminar aquella noche. Y tal vez él sepa cómo vas a salir hoy. Y él no se arrepiente de arrodillarse. Porque aquí saldremos unos, uy, sí, y otros no. Y él sabe cómo termina el día de hoy. Y aún así él decidió arrodillarse. Él tomó esta agua y la secó con esta toalla. Y para él eso no fue indigno. El milagro estaba ahí. Creo que eso es uno de los retratos más hermosos del corazón de Dios. Jesús no los amó porque ignorara quiénes eran. No, es que yo no sé quiénes son ellos. Los amó porque conocía perfectamente quién eras. Y si hoy tú te estás presentando delante de él, bienvenido sea, pero él ya sabe quién eres tú. Juan 13:1 dice, antes de la celebración de Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Jesús decidió amar sabiendo exactamente cómo terminaría aquella historia. Y mientras vamos a ir orando con la adoración que vamos a escuchar, podemos, ahí donde tú estás, que no le prestes atención a la persona que está a tu lado. No la mires. No te enfoques en ella. Estás tú solo y estás en la mesa del Señor y tú estás descalzo y tus pies están sucios. Y yo no podría, mientras contemplaba esta historia, dejar de imaginarme a Pedro muchos años después. A mí me gustaría imaginar que en alguna parte del mundo Pedro miraba sus pies. No aquellos pies que tuvieran pues algo especial, sino porque nunca pudo olvidar las manos que un día lo tocaron. Quizás cada vez que recordaba la noche en que negó a Jesús, porque eso sucedió, también recordaba otro tipo de noche. La noche en la que el Rey se arrodilló delante de él. Quizás cuando la culpa intente decirle a él, y hoy te lo digo a ti, quizás cuando la culpa te intente decir a ti que tú no eres digno de seguirlo a él, vuelve a esta escena, esa misma noche. Recordar el sonido de esta agua cayendo en esos pies y la toalla secándolos. Recordaba aquellas manos sosteniendo el polvo del camino. Y las mismas manos que unas horas después serían atravesadas por unos clavos. Habían tocado sus pies, ¿verdad? Manos que iban a ser crucificadas. Quizás eso fue lo que sostuvo a Pedro después de haber caído, no el recuerdo. Y hoy lo que a ti te sostiene y lo que te va a sostener al salir de aquí no es el recuerdo de cuánto tú has amado a Jesús, sino el recuerdo de cuánto Jesús lo había amado a él, sino cuánto Jesús te ama a ti hoy. Hoy vas a salir entendiendo esa realidad. Juan 13 nos recuerda eso, su amor. Yo creo que a veces creemos que ese polvo pues lo va a hacer
ahuyentar, ¿verdad? Pero fue precisamente el polvo lo que hizo levantarlo de la mesa. Fue precisamente nuestra necesidad lo que lo llevó a tomar la toalla. Fue precisamente nuestra incapacidad la que lo llevó finalmente hasta una cruz. Por eso, antes de preguntarnos cuánto estamos dispuestos a hacer por Jesús y salir de acá, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, quizás hoy el Espíritu Santo quiera que nosotros hagamos otra pregunta más profunda, y es: si tú ahí donde tú estás, con tus pies, imaginándote los que estás descalzo, ya tú estás descansando en el amor con el que el Rey te ha amado. Hoy sal imaginándote eso. Yo creo que nosotros, cuando más colocamos nuestro corazón, y a todos los chicos que están acá también se lo digo, cuando nosotros finalmente entendemos que podemos descansar en Él, ya no necesitamos demostrar nada, ¿verdad? Ya no nos sirve ganar aceptación, ya no obedecemos para merecer un lugar delante de Dios. Simplemente comenzamos poco a poco ¿a qué? A parecernos al Rey. Que ese Rey fue en un día que dejó su lugar en la mesa, tomó la toalla entre sus manos y se arrodilló delante del polvo de aquellos a quienes decidió amar hasta el final. Hoy ahí donde tú estás, quiero que te coloques en pie, y tal vez me vas a escuchar a mí adorando, pero a Él le importa más lo que hoy tú estás haciendo, que es estar aquí, en este lugar, que son 4 paredes, ¿verdad? Un techo, 4 paredes, pero para Jesús no. Hoy tú ahí donde tú estás, entiende que esas manos que hoy te están lavando a ti son las mismas manos que fueron crucificadas en la cruz. Y mientras nosotros adoramos con esta canción en la que nosotros somos esas vacías que nos sentimos inmerecedoras, pero también que sabemos que hay un Dios que nos amó primero. Sí, Señor Padre. Sí, Señor. Ahí donde tú estás, cántale a Él. Hoy ahí donde tú estás, yo no quiero que tú respondas este mensaje haciendo algo como tal. Hoy quiero que tú respondas siendo exactamente lo que Pedro tuvo que aprender en ese lugar, en esa mesa donde estaban sentados todos los discípulos. Mientras nosotros estamos adorando aquí delante del Señor, hoy quiero que tú entiendas y te sientas también como lo vivió Pedro. No pienses en lo que tú puedes hacer por Jesús, no te enfoques en lo que tú puedes lograr por Él. Enfócate simplemente en permitir que el Espíritu Santo te está recordando hoy cuánto te ha amado el Rey. Sí, Señor. Puedo ver sus ojos de amor. Sí, Señor. Ahí donde tú estás, cántale a Él. Sí, Señor, Padre. Dile ahí donde tú estás: Padre, hoy yo presento estos pies que llevan sucios hace mucho tiempo, y que yo los he limpiado, y que yo los he curado, que yo les he echado agua, que los he cubierto, que les he protegido, pero yo sola ya no puedo hacerlo. Porque yo te sirvo, porque yo te oro, porque te amo, pero he enfocado mi relación en creer que se basa en mi amor por ti. Porque tú, Padre, así como esos 12 discípulos, tú los aceptaste como venían, sucios, pies magullados, pies heridos. Y para Él eso no fue indigno. Para el Rey del universo, el Rey del que estamos hablando, eso no fue humillante. Ahí, por nuestra necesidad, por nuestra incapacidad, Él estuvo ahí. Él se arrodilló. Sí, Señor. Que un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida, y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos.
Gracias, Señor, gracias, Padre, porque hoy yo salgo de aquí, Señor, deseando experimentar el amor que ya me fue dado, el amor que yo no tengo que correr para alcanzarlo, el amor que fue dejado ahí, Señor, el amor que unas manos hicieron algo que para otros era humillante, como fue lavar los pies, como fue lavar la parte más baja de nosotras, pero Él encontró ahí el momento para recordarnos su amor, y luego Él fue en la cruz donde siguió demostrando y afirmando y haciendo que nosotros supiéramos cuánto amor Él tenía por nosotros. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ahí donde tú estás, dile gracias, Señor, gracias. Hoy sellamos esta noche, Señor. Hoy sellamos este lugar, Padre, este día, sabiendo, experimentando y deseando que su amor, que fue primero su amor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. Dile ahí donde tú estás, gracias, Señor, porque yo hoy acepto el regalo que no merezco, pero lo acepto porque mi relación contigo no se basa en cuánto te amo a ti, sino en cuánto tú ya me amaste a mí, Señor. Dile gracias, Señor. Sella este lugar, sella todo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Ahí donde están ustedes, que en esa misma disposición están estas peticiones y también por las que están agradecidos. Y yo creo que no hay nada mejor de saber de que estas peticiones y por lo que estamos agradecidos no depende de lo mucho que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya hizo, ¿verdad? Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por estas peticiones, Señor, porque también hay personas que están agradecidas al mismo tiempo, Señor. Padre, sabemos que donde más personas oran a tu nombre, Señor, se congregan a tu nombre, ahí tú estás, Señor. Por cada petición, por cada palabra, por cada deseo, hoy sabemos que no va a suceder por nuestras fuerzas, pero sabemos que el Rey del Universo sostiene esto, Señor, que tal vez son palabras en un cartón, pero tú, Señor, las sellas, las guardas en tu corazón y en tu debido momento, Señor, vas a hacerlo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.